Ahora sí ya. Pero se puso eso. Ahora sí ya. Ahí está. Ahora sí ya. Bueno, ahora sí. Entonces, te voy a preguntar algo. Entonces, ¿la misa no sabes qué es la misa? Porque hace rato me dijiste te vas a ir a misa, ¿no? ¿Qué es la misa? ¿Por qué me dijiste te vas a ir a misa? A ver, dime. Porque Porque me iba a ir. Bueno, porque pensabas que me iba a ir, ¿no? Pero no me voy a ir. No me voy a ir, ¿por qué? Pues porque voy a esperar que venga hasta que venga Susana. Bueno, entonces, la misa, ¿qué es la misa? Vamos a ver qué es la misa, ¿eh? Cuando alguien dice misa, ¿qué te imaginas? A ver, dime, ¿qué te imaginas cuando alguien dice misa? ¿O no te imaginas nada? Sí, ¿cómo no si te imaginas algo? ¿Qué te imaginas cuando alguien dice misa? No sabes. Bueno, ok. Cuando alguien dice misa, ¿sabes qué se imaginan las personas? Se imaginan el templo, con las campanas y mucha gente reunida ahí. Así, eso te imaginas, ¿no? ¿Y por qué no me dijiste que te imaginabas eso? Te estaba preguntando. Solo me imagino A ver, dime qué te imaginas. la iglesia A ver, ¿y qué es la iglesia? y el padre. Y el Padre. Bueno, muy bien. Pero cuando dices iglesia, ¿qué te imaginas? Te imaginas lo que te estoy diciendo, te imaginas mucha gente y te imaginas el Padre enfrente. Eso te imaginas, ¿no? ¿Verdad que sí? Ah, bueno. Pero eso no es la iglesia. Te voy a decir qué es la iglesia, para que sepas. Y cuando alguien te pregunte qué es iglesia, tú sepas decir qué es iglesia. Bien. La iglesia es los 12 apóstoles y Jesús. ¿Qué es la iglesia? Los 12 apóstoles y Jesús. Ándale. Y luego las personas que iban llegando ahí con Jesús, más aparte de los apóstoles, se iban agregando con ellos para seguir a Jesús. Eso es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Son los 12 apóstoles y Jesús. Los 12 apóstoles y Jesús. Y habla más fuerte porque no se va a oír. Así es. Entonces son los 12 apóstoles más Jesús. Esa es la iglesia. Bueno, entonces porque no piensas otra cosa. Déjame cerrar esta puerta porque si no se oye mucho ruido allá afuera. Si no nos van a dejar grabar bien aquí. Y ahorita que ya terminemos de grabar, ya le vuelvo a abrir. Bueno, ok. Continuamos entonces. Entonces, iglesia es. Los 12 apóstoles y Jesús. Ándale, los 12 apóstoles más Jesús. Entonces la iglesia no es el templo, no es el edificio, ¿ok? Sino que es Jesús y los 12 apóstoles y las demás gentes que lo siguen. Así es. Ahora, ¿cuándo hizo la iglesia Jesús? Esos 12 apóstoles, te voy a decir cuándo. Hace mucho. Hace mucho. ¿Cuántos años hace? ¿Cómo cuándo? Cuando... Hace muchos años de eso. Yo te voy a decir cuántos. ¿Cuántos? Hace 2018 años. ¿En qué año estamos? Estamos en el 2018, ¿no? Ah, bueno. Hace 2018 años que nació Jesús. Así que si estuviera Jesús aquí, viviendo como nosotros ahorita, pues entonces tendría 2018 años. Así es. Entonces ya tiene mucho tiempo. Pero cuando tenía 30 años, ¿sabes qué hizo? Fue cuando llamó a 12 discípulos para formar su iglesia. Ajá, los llamó. Con esos 12 apóstoles formó su grupito o su iglesia. Eso quiere decir iglesia, grupo de personas. ¿Qué quiere decir iglesia? Grupo de personas. Grupo de personas, eso quiere decir iglesia. Así es.
Entonces la iglesia no es el edificio, ¿verdad que no? No. ¿Qué es la iglesia? Un grupo de personas. Ándele, muy bien, bravo. Ya tienes un 10. Así es, un grupo de personas. Muy bien, correcto. Entonces la iglesia no es el edificio. No. Es un grupo de personas. Bueno, por eso Jesús llamó a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, los llamó para hacer su grupo, que quiere decir su iglesia. Y también se dice congregación. También se dice porque se congregan con él. La palabra congregación quiere decir que se van y se unen a él. Y entonces los apóstoles, ¿sabes cuántos años siguieron a Jesús para aprender lo que Jesús decía? 2018. No, eso fue cuando nació. Yo dije, ¿cuántos años fueron a la escuela con Jesús? Porque Jesús es el profe, el que iba a enseñar muchas cosas. ¿Cuántos años fueron a aprender de Jesús? Los apóstoles, los discípulos, para aprender todo lo que Papá Dios le mandó a Jesús que dijera aquí al mundo. Duró 3 años. Duró 3 años enseñándoles. ¿Cuántos años duró? 3 años. Ándale. Y entonces formó su grupito. Ajá. Y entonces a la edad de 30 años comenzó a hablar de Dios y mandó, y fue cuando escogió a sus 12 apóstoles para formar su grupo. ¿Qué quiere decir grupo? Y digo, ¿qué quiere decir iglesia? Los 12 apóstoles y Jesús. Ándale, los 12 apóstoles y Jesús. ¿Y cuándo nació Jesús? El 2018. No, el año 1. Por eso es que hace 2018 años que Jesús nació. ¿Cuándo nació Jesús? El año 1. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, por eso es que ahorita tendría cuánta edad Jesús. Si estuviera aquí con nosotros así en cuerpo y alma y viviendo así como nosotros, ¿cuántos años tendría? ¿En qué año estamos? En 2018. Ah, pues entonces tendría 2018 años. Así es, bueno. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? ¿El año? 1. El año 1. No se te debe olvidar eso, tienes que ponerte lista. Muy lista en esa, ¿eh? Porque en la escuela va a haber muchos niños que no son de la iglesia que Cristo fundó. Como una niña de mi escuela que es... Más fuerte. Como una niña de mi escuela que es... ¿Qué es qué? A ver, dime. Que es un... ¿Cómo se dice? Pues no sé. Hay muchos que dicen que son testigos de Jehová. Ajá, testigos de Jehová. Otros dicen que son cristianos, pero realmente no son cristianos porque no pertenecen a la iglesia que Cristo dejó el año 30. Esos son otros que piensan que ellos son porque los engañaron, así como viste la película del pastor, del pastor que va a la oveja y se deja engañar por el lobo. Actualmente hay muchos lobos que engañan a la gente. Y entonces engañan a la gente diciendo que ellos son la iglesia que Cristo dejó. Y no es cierto. No pertenece ellos a esa iglesia porque ellos no salieron. Como el lobo y las ovejas. Y el único pastor que hay es Jesús. El único pastor es Jesús. Así es el único pastor. Ah, bueno. Entonces volvemos a repetir esto. Vamos a ver entonces. Decíamos que iglesia es ¿qué? Los 12 apóstoles y Jesús. Correcto, muy bien. Que es un grupo de personas que siguen a Jesús. Muy bien, ok. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? En el año 1. Ándele. ¿Hace cuántos años que nació Jesús? En el año 1. No, el año 1 nació. ¿Cuántos años hace que nació Jesús? Del 2018. 2018 años hace que nació Jesús, correcto. Muy bien, vamos bien, vamos bien. Eso no se tiene que olvidar, porque cuando vayas a hacer la primera comunión ya vas a saber muchas cosas de Dios.
cuando vino, todo. Ok. Cuando tenía 30 años, ¿qué hizo? Hizo que una Llamó a los 12 apóstoles para hacer su comunión. para hacer su iglesia, para hacer su grupo. Ok. Cuando Jesús tenía 30 años, ¿qué hizo? Llamó a los 12 apóstoles para hacer su grupo. O iglesia, que es lo mismo. Grupo o iglesia. Bueno. Vamos a repetir a ver si te la aprendiste. ¿Cuántos años hace que nació Jesús? ¿Qué? A ver si contesta rápido. ¿Cuántos años hace que nació Jesús? Del 2018. Hace 2000, la respuesta correcta es, sí estás bien como dijiste, pero debes decir, hace 2200 años, 2018 años que nació Jesús. Así debes decir. ¿Cómo debes decir? Hace 2000 años que nació Jesús. Correcto, muy bien. Ya tienes un 10. Ok. ¿A qué edad Jesús llamó a sus apóstoles? A los 30. Correcto, muy bien. A los 30 años llamó Jesús. Eso está en Lucas 3:23. Eso está en la Biblia. Vamos a ver Lucas 3:23 que dice. Vamos a ver. Lucas 3:23. Dice así, mira. Dice así. Sí. Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó. ¿Ves? Comenzó a la edad de 30 años a hablar de Dios y llamó a sus 12 apóstoles para formar su Grupo o iglesia. correcto, su grupo o iglesia. Vamos a ver si lo aprendiste. Y a ver si algún niño que ve el internet también se pone listo y empieza a contestar. Vamos a ver. ¿Cuándo nació Jesús? ¿Eh? ¿Cuándo nació Jesús? En el año 1. Bravo, qué bien. Muy bien. Vamos a ver. ¿A qué edad comenzó a predicar Jesús? Los 30. Correcto, muy bien. Vamos bien. Correcto, muy bien. ¿A cuántas personas llamó para hacer su grupo? 12. Muy bien, a 12. Correcto. A 12 apóstoles, ¿verdad? Vamos a ver la otra pregunta. ¿Qué es iglesia? La iglesia es un grupo de personas o los 12 apóstoles y Jesús. Ándele, muy bien. Más la gente que se les va uniendo. Toda la gente que se va uniendo a ellos, entonces son la iglesia. Bien, ahora sí ya entendiste. Bueno, entonces desde ese tiempo que Jesús hizo su iglesia hasta nuestro tiempo, hay gente que sigue a Jesús y a sus 12 apóstoles. Y esa gente que sigue a Jesús y sus 12 apóstoles es la iglesia católica. Sí, es la iglesia católica a la que tú vas y yo también. Pero hay muchos niños y personas grandes que no van a esa iglesia. Porque hay pastores, como ya viste en la película que vimos, hay lobos, hay personas que se disfrazan de pastores, como el que viste ahí, se disfrazó de planta. ¿Te fijas que se disfrazó de planta? Sí. Bueno. Así también muchos pastores que no son católicos se disfrazan de los verdaderos. De verdaderos, pero no son verdaderos, como si fueran verdaderos. Y entonces engañan a la gente diciendo cosas que no están bien. Claro que esas personas que no son católicas hay que respetarlas, no hay que pelear con ellas, pero sí tenemos que hablar con ellas y decirles que no es como piensan. Y enseñarles nosotros con la Biblia que lo que dicen no es cierto, sin pelear. Abuelito, yo te quiero decir algo que hice con mi amiga. A ver, dime, pero más fuerte. Es que yo le dije que te voy a enseñar una Biblia para que veas lo que es en realidad. Ajá, muy bien, correcto. Pero tú tienes que saber muchas cosas de la Biblia para poder enseñar a otras personas. Por eso
tienes que estar aquí con tu abuelito para que te enseñe muchas cosas de Dios. ¿Sí? Bien. Y ahorita vamos a pedirle a Dios por esas personas que no son católicas. Papá Dios, te pedimos por esas personas que no son católicas, para que un día estén en esa iglesia que tú fundaste. Te pedimos por ellos. Amén. Bien. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, decíamos que qué es la misa, ¿no? Pero para poder explicar qué es la misa, te tuve que explicar otras cosas. Bueno, entonces Jesús duró aquí en la tierra predicando, hablando de Dios, 3 años. A ver si no se te olvida. 3 años duró predicando. Entonces, comenzó a predicar a la edad de ¿qué? 3 años. No. ¿A qué edad comenzó a predicar Jesús? Cuando llamó a los 12. Ya se te olvidó. A la edad de 30 años comenzó. Nació el año 1, ¿no? Sí. Bueno, y a la edad de 30 años comenzó a hablar de Dios, a predicar. Bien, ahora te voy a decir cuántos años duró. 3. 3 años duró. 1, 2, 3. 3 años duró hablando de Dios. ¿A quién le hablaba de Dios? A los apóstoles y a la gente que se acercaba. Así es. Bueno, aquí. Vamos a hacer preguntas. Vamos a ver si ya saben. Y también los niños, si me siguen a un niño por internet, también vamos a ver si le capta. A ver, pregunta, sale. ¿Cuándo nació Jesús? El año 1. Ándele, bravo. Más fuerte porque no se oye. El año 1. Ok, muy bien. ¿A qué edad comenzó a hablar de Dios Jesús? A los 30. Correcto, muy bien. ¿Cuántos años anduvo hablando de Dios? 3 años. Ah, muy bien, ya te la aprendiste. 3 años, es cierto. 3 años anduvo así. ¿A quién les hablaba? A los 12 apóstoles. ¿Y a quién más? Y a las personas que se unían con él. Correcto, muy bien. Así es. ¿Cómo se le llama a esas personas que se unen con él y a los 12 apóstoles, con Jesús? ¿Cómo se le llama al grupo de personas que sigue a Jesús junto con los 12 apóstoles? ¿Cómo se le llama? Ya se le llama iglesia. Iglesia se le llama. ¿Ok? Okay. Bueno, correcto. Bien, continuamos entonces. Bueno, cuando andaba Jesús hablando, ¿cuántos años duró? 3, ¿verdad? Hablando de Dios. Bueno, cuando él andaba hablando a la gente, en una ocasión que andaba hablando a las personas, vamos a ver, Juan, el Evangelio de San Juan. Aquí está, en el capítulo 6, vamos a ver qué dice. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, dice así. Ahí los que están viendo el internet, van a ver esta parte de aquí en el capítulo 6. Mira. Aquí habla de lo que hizo Jesús cuando andaba hablando de Dios. Fíjate, como dice aquí. Dice, capítulo 6, aquí empieza. Dice aquí, dice así. Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea. Anda caminando con sus apóstoles, ¿no? Entonces pasó lo seguía mucha gente porque veía que hacía milagros y veían que sanaba a muchos enfermos. Y entonces Jesús subió a un monte y empezó a hablarle a la gente. Así es. Y aquí continúa, pero ahorita yo te lo voy a relatar para que sea más breve. Y entonces empezó a la gente, ¿no? Y cuando ya la gente tenía hambre, porque ya era tarde, ya era tarde porque Jesús se alargó en su plática con la gente, en lo que estaba enseñando, y las personas tenían hambre. Y luego Jesús dijo, ¿qué haremos porque estas personas tienen hambre? Y entonces un muchacho dijo, pues yo nada más traigo aquí 5 panes y 2 pescados. Pero pues, ¿cómo va a caber esto para tanta gente? Muchísima gente no puede darle tanto.
con nada más con 5 panes y 2 peces a toda la gente. Y dijo Jesús, entonces, dile a la gente que se siente porque te van a comer, todos. Entonces quedaron pensando los apóstoles, ¿cómo le qué iba a hacer? Pues si nomás son 2 peces y 5 panes, ¿cómo le va a hacer? Díganle que toda la gente se siente porque van a comer. Y entonces de esos 5 panes y 2 peces, multiplicó los panes, hizo un milagro Jesús, y empezó a repartir, y no se acababa, donde sacaban más, y no se acababa, hasta que repartieron a toda la gente, toda la gente se llenó, muy contenta, muy alegre, porque ya comieron, ¿no? Y entonces Jesús, bueno, ya los despidió y se fueron. Y Jesús se fue de ahí a otra parte. ¿Sí? Se fue de ahí a otra parte. Y ya que se fue a otra parte, al día siguiente lo andaban buscando la gente. Otra vez la gente lo andaba buscando. Ahí andaba Jesús con sus apóstoles, ¿no? Y la gente lo andaba buscando y lo andaba buscando. Andaba mucha gente que lo andaba buscando hasta que lo encontraron. Y luego le preguntaron así, Jesús, le dijeron así, ¿cómo es que llegaste hasta acá? Te andamos buscando. Está en el versículo 26, Juan 6, 26. ¿Ah? ¿Cómo es? Dice que viniste acá, te andamos buscando. ¿Y sabes para qué lo andaban buscando? ¿Para qué no sabes para qué? Para llevarlo. Lo andaban buscando a Jesús. ¿Para qué lo andaban buscando? ¿Por qué te imaginas que lo andaban buscando? Para traicionarlo. A ver, un niño que esté ahí en el internet, ¿para qué andaban buscando a Jesús? A ver, ¿qué creen? Si algún niño está mirando, ¿para qué lo andaban buscando? Ahí ella dice que ¿para qué? Para traicionarlo. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Para qué lo andaban buscando a Jesús? La demás gente. Ahorita vamos a ver para qué. Jesús conocía bien porque conocía bien los pensamientos de las personas y veía qué es lo que estaban pensando y qué traían, para qué lo buscaban. ¿Y saben para qué lo buscaban? Porque querían comer otra vez. Como ya les había dado de comer, querían que les diera más comida. No querían oír lo que Jesús decía. No, lo que querían ¿qué? Es comer. Comer. Pero no querían escuchar lo que él decía. Nada más querían comer. Y entonces Jesús les dijo así. Les dijo, no anden buscando la comida. Esa comida que se la comen y se van a morir. Porque la comida que comemos nosotros, esa no es la vida eterna. Eso nos vamos a morir. Comemos la comida nomás para vivir este mundo. Aquí tenemos este arrocito. Bueno, este arrocito que está aquí, bueno, este arrocito no nos da vida eterna. Pues eso le dijo Jesús. Miren, busquen la otra comida que les da vida eterna. La que les da una comida que van a vivir para siempre y nunca van a morir. ¿Sí? ¿Qué les dijo Jesús? Que busquen la comida de vida eterna. Ándele, muy bien. ¿Para qué lo andaban buscando? Para comer. ¿Qué comida? Pues la que no da vida eterna. Porque ellos le dijeron, vamos a buscarlo porque queremos comer otra vez. Pero no querían oír su voz, no querían escuchar sus enseñanzas, sino más querían comer. Es todo. Bien. Y entonces Jesús les dice que mejor busquen otra comida. Y dice que Él se las va a dar. Esa comida. Toda la gente se le queda mirando. Yo quiero esa comida que da vida eterna. Que los quedó diciendo. La comida verdadera de la vida eterna. La comida verdadera, Jesús dijo, yo se las voy a dar. Porque es su carne. Ándale, su sangre. es su cuerpo. Muy bien, qué bien, ya entendiste. Nos pasamos hasta el versículo 48. Y dice Jesús así, dice, yo soy el pan de vida. ¿Sí? Y luego, más adelante dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne y la daré para vida del mundo. ¿Te fijas? Va a dar la carne para vida del mundo, nos va a dar eso. Bueno, entonces aquí Jesús ya dijo eso, ¿no? Ok. Después, cuando continúa Jesús, vamos a dar una repasadita. Entonces, ¿cuándo nació Jesús?
Tienes que ponerte lista. ¿Cuándo nació Jesús? El año 1. Correcto, el año 1 nació Jesús. Muy bien, me parece bien. ¿Cuántos años, no te hagas tu pelito así? ¿A qué edad comenzó a hablar de Dios? A los 30. Ah, correcto. ¿Cuántos años habló de Dios? 3 años. Ah, eso. Ya tienes un 10. Muy bien. Entonces, ya después Jesús les dijo, cuando andaba hablando, que iba a dar un pan que da vida Eterno. Correcto. Déjame decirle a Susana que no vaya porque estamos grabando y luego no sale bien. Continuamos, hija. Continuamos. Ya lo hiciste. No, continuamos. Entonces, decíamos que el pan que da vida eterna, les estaba hablando Jesús de eso, ¿no? El pan que da la vida eterna. Después, okay, ¿cuántos años duró predicando Jesús? Los 3. 3. Bueno, a los 3 años, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a los 3 años? Vamos a ver. A ver si hay algún niño que esté viendo ahí. ¿Qué le pasó a Jesús cuando ya terminó su predicación que duró 3 años? O sea, a la edad de 33, porque comenzó a hablar a la edad de 30. ¿Cuántos años duró predicando? 3. 3. Entonces, ya cuando terminó, ¿qué le pasó? A ver, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿No te acuerdas qué le pasó? Te estoy hablando. Mira, ¿le pasó? ¿Qué le pasó? Ah, ya sí. Lo mataron, lo pusieron en la cruz. Ah, bueno. Pero antes de eso, un día antes que le pasara eso, entonces ya hizo lo que él decía. ¿Qué les decía? Que les iba a dar el pan de vida, ¿de acuerdo? Ah, pues eso está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22. Dice así, oye, ¿cómo dice? Fíjate cómo dice. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con sus apóstoles. Va a ser la cena. Una cena va a ser. ¿Qué va a ser? Una cena. Bueno, va a ser una cena. Bien. Dice Jesús así, dice. Entonces Jesús cuando hizo la cena dijo esto así. Jesús dice así. Jesús aceptando una copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanla entre ustedes. Porque les aseguro que ya no volveré a ver del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan. ¿Te acuerdas que había dicho que les iba a dar pan del cielo? Sí. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dijo así. Este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Aquí está. ¿Te acuerdas que había dicho que el pan del cielo le iba a dar? Y luego dijo, aquí está. Esta es mi sangre. Ándale. Y ella dijo, es que es mi sangre. Claro, qué bien. Y luego dijo, hagan esto, le dio esa orden, hagan esto. ¿Sí? Por eso es que la iglesia hace eso. ¿Cuándo lo hace? Los domingos. ¿Cuándo más? Todos los días. Así hace, ¿por qué? Están obedeciendo a Jesús. A eso se le llama misa. Así que entonces la misa es la cena de Jesús. Correcto, bien. O sea, la misa es la cena de Jesús. ¡Bravo! ¡Qué bien! También se le dice Eucaristía. Se le dice misa, Eucaristía y cena del Señor. Así se le puede decir, ¿ok? Entonces, ¿qué es la misa? La cena del Señor. ¿Correcto? Voy a leer otra vez, dice así. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es de la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Así es. Bien. Entonces ahí tenemos ya qué es la misa. ¿Ok? ¿Qué es la misa? La cena de Jesús. ¿No te hagas verlo así? Ok. Comenzamos con preguntas. Ponte en lista. ¿Ya? Ya. ¿Cuándo nació Jesús? El año 1. Correcto. Muy bien. ¿A qué edad comenzó a hablar de Dios? A los 30. Bravo, qué bien. ¿Cuántos años duró hablando de Jesús? 3 años. Correcto. ¿Qué le pasó a los 3 años?
lo, lo llevaron a la cruz. Lo crucificaron, así es. Y antes, un día antes, ¿qué hizo? Él, antes de cuando lo crucificaron, Cuando se estaba despidiendo de sus apóstoles, ¿qué hizo? repartió su Le hizo cuerpo la y cena, sangre. hizo su cena, la última cena, por eso se dice la última cena. Repartió el pan que da vida Vida eterna. eterna. Bien. Otra repasadita más rápida. Pues, ¿qué es iglesia? Iglesia son los 12 apóstoles y Jesús. Y la gente que va uniéndosele. Correcto, muy bien, muy bien. Y a esa iglesia perteneces tú y yo. Y decíamos que hay muchos niños que no son católicos porque a sus papás los han engañado, diciendo que la iglesia es la de ellos y no están en la iglesia que Cristo fundó. Y decíamos que no hay que pelearse con ellos, pero sí hay que enseñarles que no está bien. Por eso tienes que estudiar tú mucho. Y por eso tienes aquí a tu abuelito para enseñar. Bien, con eso terminamos, nos vamos a hacer oración ya. Papá Dios, te damos gracias. Te damos gracias. Porque tenemos la Biblia, donde nos hablas tú, donde tus apóstoles escribieron lo que tú dijiste por medio de Jesús para nosotros. Y te damos gracias por haber dejado tu iglesia, a la cual pertenecemos nosotros. Te damos gracias. Y te damos gracias por dejarnos el pan que da la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. Amén.